Hola, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar un jersey, suéter o un mini kimono con un solo rectángulo. ¿Cómo lo vamos a elaborar? Lo vamos a elaborar con Granny Square clásico, que sería este, y lo vamos a hacer con unión de punto red. Yo en mi caso lo trabajé de un solo color y yo lo hice con sobrantes de lana. Ya de ustedes depende si quieren hacerlo de colores, si al final quieren otro color, digamos negro, azul, ya depende del gusto de cada una. En mi video no voy a explicar el Granny Square porque se me va a hacer muy largo el video del jersey. Entonces, en mi canal de YouTube hay un tutorial paso a paso donde pueden ir y lo explico con más pausadamente. De igual manera, aquí en la cajita de descripción les dejo el link para que ingresen. Entonces, este granny lo realicé, tiene una, dos y tres vueltas. Le hice, este tiene tres vueltas y alrededor la cuarta vuelta la hice con un color blanco. Ahora, si ustedes desean hacer quieren hacer dos, tres vueltas más, está bien. Ya depende de lo grande que ustedes deseen el suéter o depende si lo quieren pequeño o si lo quieren grande. Entonces aquí ya depende del gusto de cada uno. Si quieren más grande, si quieren más pequeño, el granny. Lo pueden hacer de diferentes colores o así surtido o de un solo color para todo. Entonces vamos a iniciar. Bueno, aquí les voy a dar una breve explicación de cómo se hace el punto red para unir nuestros grannies y que quede de esta manera. Entonces yo ya tejí mi granny square clásico y en este momento lo vamos a hacer con 4. Entonces voy a coger mi granny, aquí ya tengo mi lanita, voy a subir con una cadena en la punta y vuelvo y entro y hago un punto bajo. Ahora me voy a ir por cada espacio con 5 cadenetas. Recuerden que si ustedes quieren hacer 4 o si quieren hacer 6, ya depende de cada una. En mi caso lo voy a hacer con 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Me dirijo a este espacio con un punto bajo y así quedaría. Entonces, nuevamente, 1, 2, 3, 4 y 5. Me dirijo a este espacio con punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Me dirijo a este próximo espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Me dirijo al espacio de la esquina con un punto bajo. Ahora aquí vamos a hacer la unión de este Granny Square. Entonces, vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Me dirijo a esta esquina. Me dirijo a esta esquinita con un punto bajo. Y ya tenemos unido aquí estos Grannies. Y aquí de igual manera, 1, 2, 3, 4 y 5. Me dirijo al próximo espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Me dirijo a esta esquina, perdón, a este espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Me dirijo al próximo espacio, punto bajo. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5 y ya en la esquina, punto bajo. Y así es como nos va quedando. Entonces la idea es seguir con los Grannies hasta llegar al ancho que ustedes desean o a lo largo que ustedes desean. Bueno, entonces digamos que el ancho de mi rectángulo es de 9 Grannies. Entonces aquí si ustedes gustan pueden seguir
Entonces digamos que aquí ya tenemos 1, 2 y seguimos aquí con el tercero. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 y cogeríamos este granny y haríamos exactamente lo mismo, punto bajo. Y así nos vamos con los grannies que necesitemos. Como les digo, en mi caso, para mi ancho serían 9 grannies. Entonces ya de ustedes depende lo grande que ustedes lo deseen. Bueno, y entonces así iríamos granny por granny. En mi caso lo voy a hacer con estos dos para que se haga más corto el video y poderles explicar cómo vamos a hacer la unión. Entonces esto sería la primera parte. Aquí, entonces haríamos un punto bajo, la cadena de seguridad y vamos a cortar. Entonces ya tenemos aquí. Bueno, y así es como nos queda. Ahora los vamos a unir con estos. Entonces, estos los dejo aquí. Y voy a seguir con estos dos. Ya tengo aquí mi hilo asegurado. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger, yo lo tengo aquí asegurado en mi esquinita. Voy a ingresar. Hago una cadena. Un punto bajo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos cadenas, 1 y 2. Dos cadenas. Y me voy a dirigir aquí a esta parte, a la mitad de las 5 cadenas que realizamos. Entonces vamos a coger, el derecho queda hacia afuera y el revés queda adentro. De igual manera acá el derecho queda afuera y el revés adentro. Entonces, revés con revés, derecho con derecho. Entonces, ya hice mis dos cadenas y aquí lo que voy a hacer es contar la tercera. 1, 2 y 3. Entonces, voy a la tercera cadena, ingreso y voy a hacer un punto deslizado. Así. Voy a hacer dos cadenas, 1 y 2, y me voy a dirigir al siguiente espacio que sería este. Con un punto deslizado. Y así es como nos va quedando. Ahora, ya ingresé al próximo espacio y lo que vamos a hacer es dos cadenas, 1 y 2. Voy al siguiente espacio, a este donde hicimos las otras 5 cadenas. Vamos a contar la tercera, 1, 2 y 3. Ingreso. Me voy con un punto deslizado. Y vamos a hacer dos cadenas, 1 y 2. Me voy para este y me voy con un punto deslizado. Perdón, un punto bajo. Nuevamente, me voy con dos cadenas. Me dirijo aquí a este próximo donde hicimos las 5 cadenas y vamos a contar la tercera, 1, 2 y 3. Aquí en la tercera voy a picar con mi aguja y vamos a hacer un punto deslizado. Dos cadenas, 1 y 2. Me dirijo al próximo espacio que sería este con un punto bajo. Nuevamente dos cadenas y me dirijo aquí a la esquina donde hicimos nuestras 5 cadenas. Y de igual manera, 1, 2, 3 en la tercera ingreso, punto deslizado, me voy con dos cadenas y aquí en la esquinita me voy con un punto bajo.
y así es como nos queda. Vamos a iniciar ahora a seguir, vamos a unir este con este. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aquí trabajar en nuestra tercera cadena, aquí en esta cadenita, y después seguimos acá. Entonces aquí estoy situada en mi esquinita y lo que vamos a hacer es 2 cadenas de igual manera, y aquí en las 5 cadenas vamos a contar la tercera. 1, 2, 3. En la tercera cadena me voy con un punto deslizado y vamos a seguir con este. Entonces aquí estoy con mi punto deslizado. Ahora vamos a irnos con 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a este granny con un punto deslizado, perdón, un punto bajo. Vamos a contar 1 y 2 y ya voy a trabajar en este. Entonces vamos a tener presente de que quede el derecho con derecho y el revés con el revés. Entonces mira, así es como nos va quedando. Entonces ya tengo acá mis 2 cadenas y vamos a seguir acá, en esta parte. Vamos a trabajar en estas partes. Entonces tengo mis 2 cadenas. Vamos a contar 1, 2 y 3. En la tercera me voy con un punto deslizado, 2 cadenas y me dirijo al próximo espacio, a este. Punto bajo, me voy con 2 cadenas y me dirijo ahora a las 5 cadenas del otro granny. Entonces vamos 1, 2 y 3. En la tercera cadena, punto bajo. Dos cadenas. Aquí en el próximo espacio, punto bajo. 2 cadenas. Aquí donde hicimos las 5 cadenas, 1, 2 y 3. En la tercera cadena vamos a realizar un punto deslizado, 1 y 2. Me dirijo a este espacio con un punto bajo, 1 y 2. Vamos aquí a las últimas 5 cadenas en el tercer espacio, 1, 2 y 3. Ingreso, punto bajo, 2 cadenas, me voy a mi esquina con un punto bajo. Y así es como nos queda nuestro punto red. Entonces, esto es lo que vamos a hacer con todos los grannies. Y aquí de igual manera, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer aquí una cadena, un punto bajo, y vamos a hacer 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo. Aquí pasamos las 5 cadenas por encima, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo. Y si hubieran más grannies de la misma manera, entonces haríamos acá 5 cadenas y la unimos acá con un punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, y así nos vamos a lo ancho que ustedes requieran o necesiten el cardigan. Entonces así nos vamos. Y de esta parte vamos a hacer la unión como la hicimos. Entonces vamos a hacer aquí un punto bajo, una cadena, después un punto bajo, 2 cadenas, unimos con las 5 cadenas en la mitad en la tercera, con un punto deslizado,
2 cadenas y unimos con este. Y así nos vamos como realizamos o como lo hicimos en esta parte. De igual manera, como les dije al comienzo del video, aquí abajo en la cajita de descripción o en los comentarios les voy a dejar el link del paso a paso de cómo se realiza la unión de punto red para que les quede mucho más fácil. Entonces vamos a continuar. Bueno, y así es como nos queda nuestro rectángulo de largo mide 55 y de ancho mide 90. En granis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 granis de ancho y de largo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Alrededor de nuestro rectángulo nos vamos a ir con punto alto. Alrededor de nuestro rectángulo. Vamos a hacer una o dos pasadas, ya depende de cada una de ustedes. Entonces, alrededor de nuestro rectángulo vamos a hacer 2 pasadas o una, y después de eso vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ahora vamos a doblar nuestro rectángulo hacia esta parte. Entonces, vamos a hacer esto acá y acá. Vamos a doblarlo muy bien. ¿Y qué vamos a hacer acá? Entonces ya tenemos nuestro rectángulo por la mitad. En esta parte y en esta parte van nuestras mangas. Entonces yo de mi parte voy a dejar mi manga de 11 centímetros, o sea acá. Entonces aquí pondría un separador y voy a coser esta parte, porque por aquí va a entrar mi brazo. Entonces ya de ustedes depende si lo quieren ancho, si lo quieren delgado, como ustedes gusten. Entonces ponemos aquí el separador y cosemos de este lado. Y de igual manera aquí, entonces son 11 centímetros, pongo mi separador y cosemos esta parte. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer punto alto alrededor de todo nuestro rectángulo. Entonces vamos acá. Vamos a subir con 3 cadenas que representan un punto alto. Me dirijo a este espacio, un punto alto. Me dirijo a este espacio, punto alto. Me voy a esta esquina, punto alto. Entonces, aquí, como nosotros realizamos 2 cadenas aquí en la unión de punto red, aquí hicimos 2 cadenas y aquí 2 cadenas, entonces aquí son 2 puntos altos, 2 puntos altos. Entonces aquí me voy con un punto alto y otro punto alto. Ahora, aquí en el centro, donde vemos aquí, en el centro vamos a hacer un punto alto. Y como aquí realizamos 2 cadenas, entonces se hacen 2 puntos altos. Entonces, 1 y 2. Y vamos escondiendo nuestros hilitos que vayamos encontrando alrededor. Entonces así es como nos queda. Entonces aquí vamos con punto alto, en cada espacio punto alto, aquí punto alto, aquí punto alto, y voy a llegar hasta la esquina. Bueno, ya llegué a nuestra esquina y aquí en nuestra esquina lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos acá, 3 puntos altos, dos cadenas de separación y 3 puntos altos. Entonces aquí es la esquina de nuestro rectángulo. Y aquí quedaría nuestra esquina. Y así nos vamos por todo nuestro rectángulo, haciendo punto alto, punto alto. Y aquí, como les expliqué, entonces, como hicimos aquí 2 cadenas y 2 cadenas, entonces aquí un punto alto en el centro de nuestra unión, punto alto,
aquí punto alto y punto alto, o sea que son dos, dos y uno en el centro. Y así nos vamos alrededor de todo nuestro rectángulo y cuando terminemos volvemos. Bueno, entonces vamos a coser todo esto como les indiqué hasta llegar aquí a mi separador. Yo dejé 10 centímetros, quiero la manga ajustada, pero ya de ustedes depende si la quieren más ancha o más angosta. Entonces me voy a parar aquí, aquí en la punta ya tengo mi hilo, mi aguja con el hilo. Entonces aquí me paro en la punta y vamos a empezar a coser. Entonces vamos a hacer el nudito para asegurar nuestro trabajo y nos vamos cosiendo todo esto hasta acá. Entonces vamos esta hebrita con esta hebrita, vamos con esta hebrita y con esta hebrita, esta hebrita con esta, y nos vamos así por todo esto hasta llegar acá. Recuerden no apretar tanto cuando estemos cosiendo para que no nos quede apretado y no nos quede así, sino que nos quede sueltico. Y nos vamos así por todo el tejido, y entonces cuando llegue aquí regresamos. Bueno, entonces ya cosimos esta parte y ya cosimos esta parte. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Y así es como nos va quedando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Así alrededor vamos a hacer punto elástico o resorte alrededor las vueltas que ustedes desean. De mi parte voy a hacer 3 o 4, no estoy segura. Y de igual manera en las mangas. Entonces aquí en las mangas. Entonces vamos a empezar con punto resorte alrededor y después hacemos los de las mangas. Entonces ya regresamos. Bueno, entonces nos vamos a ir así alrededor de todo nuestro suéter o nuestro kimono con punto resorte o elástico. Así por todo esto hasta llegar aquí y realizando las vueltas que ustedes necesiten o las que ustedes desean. En mi canal de YouTube tengo un tutorial pequeño donde explico el punto resorte o elástico de una manera más fácil para no hacer tan largo nuestro video. Ya tenemos aquí como base el punto alto, entonces sobre esta base vamos a trabajar el punto resorte. Entonces vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí tomo lazada y voy por encima. Lazada y ahora me voy por debajo. Lazada y me voy por encima. Lazada y me voy por debajo. Por debajo. Nuevamente, entonces es una por encima, una por debajo, una por encima, una por debajo, y aquí vamos por encima, o sea, por esta. Por encima tomamos lazada, 2 y 2. Vuelvo lazada y ya nos vamos es por la parte de abajo. No por encima, sino por abajo. Tomamos hilo, sacamos por 2 y sacamos por 2. Y así es como nos va quedando. Vamos a hacerlo nuevamente. Lazada y por encima. 2 y 2. Nuevamente lazada y me voy por la parte de abajo. Por la parte de abajo. Entonces no es por encima, así, sino que vamos a tomar la aguja por debajo. Por encima y por abajo. Por acá. Vamos a hacerlo.
sacamos por 2, sacamos por 2, nuevamente por encima, por abajo. Y así nos vamos a ir alrededor de todo nuestro suéter o mini kimono, realizando las vueltas que ustedes gusten. Entonces, cuando termine, regresamos a hacer las mangas. Bueno, ahora vamos a empezar con las mangas. Yo ya terminé alrededor y así fue como me quedó. Realicé de ancho, hice 5 vueltas. Hice 5 vueltas porque la lana es delgadita. Entonces hice 5 vueltas y así es como me quedó. Ahora vamos a empezar con nuestras mangas. Yo ya me adelanté y hice esta. Entonces, alrededor de mi manga, bueno, en mi caso, porque ya si ustedes quieren la manga más anchita, pues entonces sería más. En mi caso yo realicé alrededor 32 puntos relieve. 32. Y de ancho hice 5 pasadas, igual que acá. Hice 5 y 5. Entonces así es como me quedo. Ahora, lo mismo vamos a replicar en esta manga. Entonces vamos a hacer 32 puntos relieve y vamos a hacer 5 pasadas. En mi caso, ya las que quieran hacer, digamos, la manga más ancha, la quieren más larga, ya depende del gusto de cada una. Entonces vamos a iniciar. Bueno, yo aquí tengo mi hilo asegurado y vamos a hacer lo mismo. Vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Me dirijo a este espacio y vamos a empezar el punto resorte por arriba y por abajo. Por arriba y por abajo. Por arriba y por abajo. Y así me voy realizando el punto resorte alrededor. En mi caso tengo que completar 32. Digamos, si en tal caso tuviera más espacio y solo quiero las 32 para hacer la disminución, entonces aquí estamos por abajo. Y si es por arriba, dejamos este espacio y seguimos acá. Dejamos este espacio y seguimos acá. Entonces, para hacer disminución, vamos al siguiente espacio. Entonces aquí sería por arriba y aquí dejaríamos un espacio que sería nuestra disminución en tal caso de que ya nos quede, porque necesito completar las 32. Entonces por abajo, por arriba, por abajo, digamos que voy a hacer otra disminución, aquí no, entonces sigo aquí por arriba. Entonces ya aquí sería por abajo, aquí por arriba. Y así me voy completando los 32 puntos resortes alrededor y voy a hacer entonces 5 vueltas igual que acá con esta manga. Entonces ya cuando termine esta manga regresamos. Bueno, y así es como nos queda nuestro suéter o mini kimono. Esta es la parte de alrededor. Nos quedó muy bonita. Estas son las mangas. Y aquí está la otra manga. Así es como nos queda. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide darle like, comentar, compartir y darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.